todos formamos parte de este fenómeno, la turistificación y la gentrificación, porque independientemente del segmento socioeconómico donde te encuentres, si no estás en la escala más baja, tú también estás desplazando a alguien más. Entonces, de alguna manera también estamos formando parte del problema. Soy Lorena Goca y en este canal platicamos de todo lo que tienes que saber de bienes raíces. Hello, como lo pueden ver en el título de este video, hoy vamos a platicar acerca de un tema que parecería estar, por decirlo así, como de moda. Se está escuchando mucho esta palabra de gentrificación, pero también está entrando mucho en nuestro vocabulario en México el tema de turistificación. Y muchas veces no entendemos bien a qué se refiere cada uno de los conceptos, cuáles son las diferencias, de qué se origina, pero lo que sí tenemos claro es que ha llevado a un debate ético y moral en muchísimas conversaciones, tanto comerciales como de noticias, como en la sociedad, porque la realidad es que es un tema que está sucediendo y que es muy importante entender, hablar de ello y buscar alternativas para poder aprovechar lo mejor de cada situación. Entonces de eso vamos a platicar en este episodio. Empecemos por definir lo más importante. ¿De qué se trata la gentrificación? Bueno, la gentrificación es la reocupación de un área urbana de un nuevo segmento con un mayor poder adquisitivo y con diferentes necesidades. Eso quiere decir que a los locales, a los que estaban inicialmente, se desplazan y se ven afectadas por la llegada de estas nuevas personas. Esto, como podrás darte cuenta, puede tener factores positivos y factores negativos. Creo que los negativos en este momento es muchísimo más fácil visualizarlos. Vamos a hablar de ambas cosas, de lo positivo y lo negativo. En cuanto a lo positivo, es que básicamente es una reconversión urbana. ¿Qué significa esto? Es que al llegar personas con mayor poder adquisitivo, en primer lugar lo que sucede es que empiezan a hacer construcciones de un mejor nivel, con mejores materiales, empieza a haber mejores amenidades, empieza a subir un poco la calidad de vida. Esto, por supuesto, lleva como consecuencia que sea mucho más costoso y que no permita costearlo a los locales y precisamente por eso se tengan que desplazar. Esto además conlleva un problema mucho mayor porque las personas que se reubican van a su vez a reubicar a otras personas haciendo un efecto dominó. Normalmente visualizamos esto como una clase alta llega a una nueva zona y desplaza a una clase, por ejemplo, media alta, ¿no? Lo mismo sucede, esta media alta se va a desplazar a la media y la media a la media baja y la media baja a la baja y así continuamente. Entonces, por supuesto que al principio afecta a lo mejor con personas que no le va a ser un problema mayor, pero eventualmente va a llegar a personas donde en realidad va a ser muy difícil costear su vida. ¿Qué sucede con estos lugares que se están gentrificando? Después de muchos estudios, y ahorita vamos a platicar de la historia, si esto es nuevo, si esto no es nuevo, se ha encontrado que existen ciertos factores que determinan que un lugar sea más fácil de que se gentrifique a otro. ¿Cuáles son estos factores? Entre más céntrico esté una zona, un área urbana y más degradada esté, es decir, tenga más índices de pobreza, tenga más índices de criminalidad, eso puede suceder que se gentrifique. Esto, por supuesto, va a ayudar a justamente estos temas, al tema de criminalidad. ¿Por qué? Porque va a reducir la pobreza, va a llegar nuevas personas, pero por supuesto que este problema, pues, únicamente se va a mover y no necesariamente quiere decir que lo va a resolver. La gentrificación es un fenómeno que está sucediendo en la mayoría de las ciudades de todo el mundo y definitivamente no es un concepto para nada nuevo. Esto inicia en los años 60 con la socióloga Ruth Glass, que empieza a darse cuenta justamente que en Londres estaba sucediendo este mismo fenómeno. Se estaba desplazando a la sociedad que vivía en la parte céntrica de Londres y estaba llegando una clase media a desplazarla. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, viene desde el origen del nombre. La gentrificación viene del principio de gentry, que es la burguesía alta. La burguesía alta solía tener dos casas, una a las afueras en el campo y otra en el centro. Entonces esto hacía muy aspiracional para la clase media el poder vivir en el centro, poder tener todo entretenimiento, estar cerca de todo, y empieza a llegar al centro y empieza a desplazar a personas que también tenían un bajo nivel adquisitivo, haciendo mucho más difícil que las personas que posiblemente también trabajan ahí
pues pudieran vivir donde trabajan, bajando por supuesto su calidad de vida. Es decir, al tener tu trabajo lejos, al tener que hacer más tiempo de recorrido, todo eso va a hacer que baje tu nivel de vida. Entonces, aunque se empezó a detectar la gentrificación y se le denominó como tal en los años 60, en realidad esto ha sido un problema mucho más grande en los últimos años y se ha estudiado muchísimo por qué ha sucedido esto y hay diferentes motivos. La primera es la movilidad. Hoy en día es muchísimo más fácil que una persona se mueva de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque es mucho más accesible también los precios para poderte mudar, para poderte mover que en otros años. Número 2 es justamente que tiene que ver con este mismo punto, que es el tema de globalización, que también conlleva que ha habido un tema de crecimiento de la clase media en la mayoría de los países y eso por supuesto genera que busquen otra vez pues buscar nuevas oportunidades desplazando a otras personas con menor poder adquisitivo. Otros factores que han contribuido a la gentrificación por supuesto es el capitalismo, el desarrollo inmobiliario que ha generado tanta especulación y que por supuesto está generando esta elevación del suelo y que está provocando pues literalmente una crisis de vivienda. Pero también existen otros factores que tienen que ver más con la parte social, que es el tema de tribus urbanas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues en las ciudades de todo el planeta se podrán ir dando cuenta que empieza a haber pues segmentos en diferentes partes de la ciudad. Hay barrios que son mucho más hipsters, incluso barrios que son de la comunidad LGBTQ+, y esto hace que tengan como un sentido de pertenencia y las personas que no se sientan parte de este segmento, de esta tribu urbana, pues se desplacen y vayan a otra zona. Entonces son diferentes factores lo que puedan ocasionar que te puedan desplazar. Obviamente sí tiene que ver muchísimo el poder adquisitivo y es precisamente lo que conlleva a un tema que debemos de tomar cartas en el asunto y sobre todo llevando al segundo concepto, que es el tema de la turistificación. La turistificación puede ser fácilmente confundida con el tema de gentrificación, sin embargo tiene causas distintas. ¿Cuáles son estas causas? Bueno, básicamente es muy similar a la gentrificación, pero ¿qué sucede? Que se está centrando toda la perspectiva en el turista. Cuando hablamos de gentrificación, cuando un segmento de un nivel adquisitivo más alto desplaza a un segmento más bajo, bueno, pues sabemos que sus necesidades están centradas al nivel adquisitivo más alto y eso hace que suban los costos. Esto es muy similar, solamente que se centra en las necesidades del turista y se prioriza al turismo en vez de a los locales. ¿Qué sucede esto? Que las necesidades de un turista versus las necesidades de un local son completamente distintas. Entre ellas es un tema de incomodidad para el local porque puede ser incluso temas de ruido como en ciudades de playa, ciudades donde llega el spring break y que llegan y pues puede ser muy incómodo para las familias que lleguen tantos jóvenes a echar fiestas o que hayan pues festivales de música y todo este tema que llega a llevar a un ambiente completamente distinto al que estaban acostumbrados. La otra es que empiezan a quitar, por ejemplo, las tiendas de abarrotes y poner cosas que pueden generar pues más con el turismo y empiezan a subir los precios también y se vuelve poco costeable para el local poder vivir, no solamente poder tener una casa propia, sino también rentar, poder hacer el súper, poder ir a algún restaurante, a un café, porque sabemos que incluso los precios se empiezan a poner en dólares, los menús pues, se pueden poner en otro idioma. En el caso de México sucede mucho que lo ponen en el idioma inglés. E incluso está comprobado que la turistificación afecta en un tema de usos y costumbres. Es decir, de verdad que parece broma, pero se ha comprobado que en México cada vez las salsas son menos picosas porque justamente estamos centrándonos todo alrededor del turista. Esta turistificación, como vemos, no solamente afecta al sector inmobiliario, a la crisis de vivienda, sino también a todos los locales que están viviendo en la zona por muchas situaciones. Como podrán ver, todos formamos parte de este fenómeno, la turistificación y la gentrificación, porque independientemente del segmento socioeconómico donde te encuentres, si no estás en la escala más baja, tú también estás desplazando a alguien más. Entonces, de alguna manera también estamos formando parte del problema. Aquellos que tenemos la oportunidad de viajar en nuestro propio país o en otro país, también normalmente vamos a lugares, gastamos y pagamos más y eso también genera otro problema. Muchas veces creemos que el problema es el europeo,
es el americano que llega a nuestro país y obviamente para él se le hace mucho más barato, tiene mucho poder adquisitivo porque pues ellos ganan más. Normalmente trabajan en Estados Unidos y gastan como mexicanos y se vuelve mucho más sencillo. Pero también esto puede suceder nosotros viajando en nuestro mismo país, donde vamos a un lugar donde pues tienen menos poder adquisitivo y entonces nos venden las cosas más caras y vuelve a suceder este fenómeno un poco más lento, a lo mejor un poco menos agresivo, pero también está sucediendo. Lo importante es ver cómo se puede regular esto. Yo estoy súper en contra de esta división de o prohibir o aceptar tal cual, sino de regular, ¿no? Un punto medio donde veamos qué está haciendo otros países. Hemos visto que ciudades como París, como Nueva York, incluso Tulum o Riviera Maya toman ciertas medidas para estas rentas vacacionales cortas. Tienen impuestos específicos porque sabemos que eso conlleva que menos personas puedan adquirir vivienda. Entonces, ¿qué costos les estamos dando a estos turistas? Por supuesto que no se trata de aprovecharse de ellos, pero sí se trata de tomar regulación. Entender que un turista puede estar en México como turista sin ningún tipo de visa 180 días. Entonces la mayoría de estos extranjeros sabemos que están viviendo aquí y que no se les está haciendo una regulación. Por ejemplo, vemos a Venecia, que es la primer ciudad que está teniendo un cobro a sus turísticas específicamente por visitarlos. Entonces, vemos estas cosas que podemos ir implementando, que puede dar a beneficio de los locales, que puedan tener un mejor estilo de vida, pero por supuesto aprovechando el turismo que es tan importante en nuestro país, una de las principales actividades económicas, que no se trata de que la prohibamos, no se trata de que ya no la vamos a incentivar, sino se trata de cómo aprovechar esta fortuna de tener un país que todo el mundo quiere visitar. Está dentro de los 10 países más visitados en el mundo, el número 1 en Latinoamérica. Entonces hay que aprovechar que México tiene todos estos atributos, pero por supuesto bajo la regulación y priorizando a los locales. He visto mucha división en redes sociales donde es, no queremos a extranjeros, no queremos a turistas, incluso es de una manera muy agresiva y muy grosera. Y creo que tampoco es la forma, que por supuesto que también he visto extranjeros que pues tienen comentarios xenofóbicos, que hacen acciones muy violentas que también no deberían de estar permitidas. Pero bueno, creo que como sociedad y como mexicanos tenemos que irnos educando en cómo mejorarlo y también si eres de otro país, pues ver cómo se puede adecuar a tu país, cómo se pudiera regular. Sabemos que al final del día el gobierno no resuelve todo, son diferentes entidades, el sector público, el sector privado y la sociedad que debemos en conjunto de buscar estas soluciones para realmente hacer la diferencia. La turistificación es un fenómeno provocado por diferentes situaciones a nivel mundial que tienen que ver muchísimo cómo ha cambiado la sociedad y cómo ha cambiado el estilo de vida a términos generales. En primera, es mucho más fácil viajar. ¿Por qué? Porque la gente tiene más tiempo. Número 2, es mucho más económico viajar. Cada vez vemos que la posibilidad de conocer otro país es mucho más accesible para muchas personas. Hay un tema de movilidad, de globalización que nos permite también incluso tener la curiosidad de conocer otros países, otras culturas, y eso nos hace podernos abrir estas posibilidades que muchas generaciones pasadas no lo tenían. Estas son algunas de las razones por las que se ha estudiado que la turistificación ha crecido tanto en los últimos años. Como podrán ver, el tema de turistificación y el tema de gentrificación son fenómenos como tal. Yo lo veo como la lluvia. O sea, al final del día la lluvia puede ser algo positivo o algo negativo. Todo depende la densidad y todo depende el momento y todo depende si lo sabemos aprovechar. Y creo que mientras exista una regulación, estos fenómenos los podemos aprovechar porque la gentrificación al final del día, por supuesto, tiene muchísimos aspectos negativos, pero si podemos aprovechar este fenómeno y poder conservar lo positivo y regular lo negativo, lo mismo con la turistificación, podemos hacer que todo el tema económico nos beneficie a todos y que al mismo tiempo podamos tener una mejor calidad de vida. Yo sí creo que se puede lograr. Me encantaría leerte en los comentarios. Sé que es un tema que puede ser bastante polémico, es bastante polémico. No me tiren hate, lo hago de verdad con mucho amor. Sí me informé muchísimo y estoy segura que con todas las ideas que podamos tener como sociedad, podemos hacer un gran cambio. Espero que te haya gustado este video. Me muero por leerte y si no me escribes aquí en los comentarios, recuerda que me puedes encontrar en redes sociales como Lorena Goca, en Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, por todas las redes sociales. Nos vemos en un próximo video.